Amén. Ya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir leyendo de los versos 7 al 13 en Apocalipsis 3. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y he aquí delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré el nombre. Dice, y escribiré su nombre sobre él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La iglesia de Filadelfia es débil, humanamente débil, pero es fiel. Y es el contraste perfecto de la iglesia de Sardis. ¿Cuál es el contexto histórico, cultural, social de Filadelfia? La ciudad de Filadelfia era una ciudad misionera del Imperio Greco-Romano y fue construida para expandir la cultura griega, pero fue dejada de un lado. Por lo tanto, era una ciudad que no era muy rica ni muy desarrollada. Sin embargo, Cristo toma la iglesia que está en esta ciudad, que fue como dejada a un lado, y lo toma como una metáfora espiritual. Sardis, o la iglesia de Sardis, era un puente para el evangelio. Aquellos que fueron dejados de lado son muy apreciados por Dios. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo se presenta Cristo a esta iglesia? El santo, el micrófono, ¿sí? Sí. Gracias por recordar. ¿Cómo se presenta Cristo a esta iglesia? Como el santo, el verdadero, y dice algo muy particular. ¿Qué es? Que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué quiere decir esto? El santo, cuando Cristo dice que Él es el santo, está diciendo que Él es Dios. Solo Dios es santo, ¿verdad? Isaías 6, es la visión de Isaías, cuando él vio los ángeles, los serafines alrededor del trono de Dios diciendo santo, santo, santo. Entonces Cristo se presenta como Dios. Cristo también se presenta como el verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Confiable. Podemos tener la plena confianza en Él porque Él no miente. ¿Y qué es la llave de David? Hermanos, esto no tiene que tomarse de una forma mística, ¿verdad? No metamos misticismo, ni una practicidad casi que mundana en la Escritura. ¿Qué significa la llave de David? Eso está en Isaías 22:22. Dice la palabra, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Entonces, ¿qué es la llave de David? La autoridad de Cristo para abrir y cerrar el reino de los cielos. Eso es la llave de David. No es
una cuestión, ¿verdad? Porque algunas personas dicen, yo abro con la llave de David la bendición o cierro con la llave de David la maldición que quiera. No, eso ya es misticismo. En palabras ticas, para que nos entendamos, ya eso es tomar la Biblia y hacerle un augurio, un aguizote. No, Cristo le está diciendo a esta iglesia, una iglesia que era débil, necesitaba escuchar esto. Una iglesia débil necesitaba escuchar esto, que Cristo es Dios, que Cristo es confiable y que Cristo tiene la llave para abrir el reino de los cielos a quien Él quiera abrirle el reino de los cielos. Ya vamos a ver por qué. Cuando esta palabra dice que Él abre una puerta que nadie puede cerrar y cierra la puerta que nadie puede abrir, lo que quiere decir, hermanos, es que nada ni nadie puede detener el avance del evangelio si Cristo es el que lo ha autorizado. Volvemos a lo mismo con la cuestión de atar y desatar. Lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Y muchas personas empiezan a decir, yo desato bendición, yo desato riqueza, yo desato salud, y yo desato esto, y casa nueva, y zapatos nuevos, y todo lo desatan. Y lo dicen, lo dicen sin entender la Escritura. Por eso el libro de Santiago dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. ¿De qué está hablando ese versículo cuando el Señor le dice a Pedro, verdad? Que Pedro, a ti te doy las llaves del reino y puedes atar y desatar. Y él está diciendo, ¿qué significa eso? La autoridad de la iglesia, hermano. La autoridad que tiene la iglesia, la congregación de los hermanos, para tomar acuerdos que Dios respeta en los cielos. ¿No sabes qué tremendo? De eso es lo que está hablando. Cada vez que vemos en la Biblia algo relacionado a llaves, lo que quiere decir es autoridad. ¿Por qué usted tiene las llaves de su casa? Porque es su casa y usted entra y sale y cierra y abre. ¿Por qué es su casa? Aquí el Señor nos está diciendo lo mismo. Él tiene la autoridad en la iglesia porque la iglesia le pertenece a Él, es suya, no es de nadie. La iglesia es de Cristo. Ahora, entendiendo eso de una forma simple, ¿cuál era la condición de Filadelfia? Dice el verso 8, tienes poca fuerza, pero dice, tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia es la segunda iglesia que Cristo no reprende. ¿Cuál es la diferencia entre Filadelfia y Esmirna, que fue otra iglesia que Cristo no reprendió? Esmirna no fue reprendida, no porque no tuviera malas obras, sino porque estaba pasando una persecución y una situación muy difícil. Filadelfia no es reprendida porque es una iglesia encontrada aprobada delante de Dios. De todas las iglesias, hermanos, porque algunos dicen, Esmirna y Filadelfia fueron las iglesias encontradas aprobadas. No, porque Esmirna no fue juzgada por el Señor, porque estaba pasando una situación muy dura. Y sobre el Señor que dice la palabra, ¿verdad? No apagará la mecha humeante ni quebrará el papilo partido, algo así. Entonces, el Señor es misericordioso. Pero la única iglesia verdaderamente aprobada por Dios fue Filadelfia. Cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras, no hay ninguna amonestación para esta iglesia. Pero vea qué curioso. De todas las iglesias, quitando Esmirna, de todas las iglesias, la única aprobada es la más débil. ¿No se le hace a usted eso curioso? ¿Ah? Recordemos que los mensajes a las iglesias son al borde. Estos mensajes a las iglesias son al borde de que se manifieste, ¿verdad? La gran tribulación.
Si vemos en el capítulo 4, ¿cómo inicia el capítulo 4? Después de esto vi. Esa frase, después de esto, quiere decir después de ese periodo de examen a las iglesias. Entonces, el Señor está examinando las iglesias, hermanos. ¿Cuál es una señal clara de que el tiempo de la tribulación está cerca? Precisamente esto, si nos basamos en el libro del Apocalipsis. No es tanto las guerras, no es tanto los terremotos, no es tanto, ¿verdad? Todas estas cosas que el Señor dijo que eran principio de dolores, sino que entre más nos acerquemos al tiempo de la manifestación de estas cosas, vamos a ver cómo el Señor más y más y más minuciosamente va a examinar y probar a todas las iglesias. Y ahí es cuando muchas cosas van a empezar a salir a la luz y se van a dar muchos escándalos en el mundo evangélico, de pastores, de líderes, de todo. Que ya está sucediendo, está como empezando a suceder, que de tanto en tanto se escuchan escándalos y cosas así, pero cada vez va a ser más. Entonces, hermanos, vean ustedes qué tremendo que la iglesia que fue encontrada, aprobada delante de Dios, no era la más rica, no era la más vistosa, no era la más grande, no era la que tenía mejores obras, no era la que hacía muchas cosas, no era la que tenía más ortodoxia, no era ninguna de estas cosas, sino que era la débil iglesia de Sardis, en una ciudad olvidada por el mundo. Ahora, ¿encontró Cristo aprobada esta iglesia solamente por el hecho de que era débil? No. La palabra nos dice, porque aún teniendo esa debilidad, guardó su palabra y no ha negado su nombre. ¿Qué dijo el Señor? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos y permanecen en mí. Qué tremendo, hermanos. Esto es así como decimos, la que menos esperaba, ¿verdad? La que menos esperaba era la iglesia aprobada por el Señor. La debilidad de Sardis podía ser física, podía ser económica, podía ser numérica, pero no era espiritual, y esto ya era, hermanos, una ventaja muy grande y lo más importante. La debilidad, hermanos, la debilidad humana no limita el poder de Cristo. Como dijo Charles Spurgeon, la fuerza de la iglesia no está en su número, sino en el Dios que la sostiene. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Que en un momento dado, los pastores, los líderes, los ancianos, los obispos, empezaron a creer que el número significaba presencia de Dios, el número significaba favor de Dios, el número significaba que las cosas estaban avanzando, y tengamos mucho, pero mucho cuidado con eso. ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿Cuál fue la primera mega iglesia? Es una palabra en la que yo no estoy para nada de acuerdo cuando hablan de mega iglesia, porque la iglesia es la iglesia y punto. No hace falta agregarle ningún mega. Ese prefijo mega es una evidencia del orgullo de la humanidad, hermano. No me basta una iglesia, quiero una mega, y después ultra, y después ultra pro, ¿verdad? Y ahí van poniéndole prefijos y sufijos. ¿Cuál fue la primera mega iglesia, si lo ponemos en esos términos? Hechos 2, la iglesia de Jerusalén. ¿Cuántos se convirtieron en un día? 3,000 personas, ¿verdad? Ya era una mega iglesia. ¿Cuándo hemos visto en nuestra historia moderna que 3,000 personas se convierten de un solo? ¿Y qué fue lo que pasó con la iglesia de Jerusalén? Cuando estaban ahí, ¿verdad? Todos, como decimos, en molote, ¿verdad?
¿Qué fue lo que hizo Dios? Vino una persecución y dispersó a todos por todo lado. Hermanos, vean, hay una tragedia muy grande en nuestro protestantismo. Hay un mal muy grande que nosotros los protestantes le hemos hecho a la fe protestante. Y es la promulgación de iglesias por todo el lado. Algo que yo le comentaba una vez a una persona era que si algo admiraba, si se puede decir de alguna forma, o encontraba bien de la iglesia romana, era su organización institucional. ¿Por qué? ¿Cuántas iglesias romanas, papistas, hay aquí en Puriscal? Por cada sector. Una por pueblo, como dice la hermana. Solo una por pueblo. ¿Cuántas iglesias protestantes hay en Puriscal por cada sector? Y algunos dirán, pastor, pero no diga eso porque el evangelio está avanzando. ¿De verdad el evangelio está avanzando? ¿Ah? Si nos sentamos a ver detalladamente, ¿de verdad está sucediendo eso? Si el hermanito Paco Pérez se enojó con el sacerdote de la iglesia romana y fue y dijo Paco Pérez, como me peleé con el sacerdote, voy a poner mi propia iglesia romana en mi pueblo. ¿Ah? ¿Pueden hacer eso? No. Entonces, ¿por qué los protestantes lo hacen? ¿Cuántas iglesias han nacido aquí de divisiones de otras iglesias? ¿Ah? ¿Usted cree que eso es de Dios, hermano? ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Sutano se peleó con el pastor, entonces como se peleó con el pastor, y mire el montón de gente que me sigue, es que no estoy yo solo, vea el montón de gente que me sigue, vamos y hagamos nuestra propia iglesia. ¿Ah? Usted sabe que la Biblia llama a eso sectarismos. Y es un pecado delante de Dios. Como dijo Pablo regó, Apolo sembró, pero el crecimiento y la obra y todo es de Cristo. ¿Por qué no la iglesia protestante en Puriscal se organiza y hace una sola iglesia protestante? Que se llame así, Iglesia Evangélica Protestante de Puriscal. ¿Por qué eso es imposible que suceda, hermano? Porque en medio de esto se ha metido tanto el ego y el orgullo del hombre que ya no hay marcha atrás, ya esto se perdió, hermano, desde hace tiempo. Y aquí vemos precisamente lo que estamos hablando. La fuerza de la iglesia no está en el número. Es que yo tengo 100, yo tengo 200, yo tengo 300 personas. Es que yo visualizo una iglesia por lo menos con 500 personas. Hermanos, tengamos muchísimo cuidado con esto. Que no sea lo exterior, que no sea lo que impresiona al hombre, porque lo que impresiona al hombre no impresiona a Dios. Más bien dice que Dios usa lo que el hombre despoja para humillar a los sabios y a los poderosos de este siglo. Qué cuidado, hermanos, hay que tener con esto. ¿Cuáles son las bendiciones que Dios promete a esta iglesia? Porque no hay reprensión. Esta iglesia no tiene ninguna reprensión, sino que como es fiel, Dios tiene promesas de bendición. Número 1, Dios promete una puerta abierta. ¿Qué es eso? Que a esta iglesia le va a caer la platica del cielo. No. No. La iglesia de Sardis va a tener una puerta abierta para predicar el evangelio. Hermanos, ustedes saben que leyendo este versículo yo entendí algo muy importante para que el evangelismo no sea una obra muerta. ¿Qué pasa si salimos los hermanos a repartir volantes? Y esos volantes todos los botan. Y gastamos una mañana. No se logró nada.
que es lo que yo veo en la gran mayoría de veces que se evangeliza. Y aquí el Señor me mostró algo. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar por una puerta abierta, hermanos, para evangelizar. Que Dios abra una puerta para evangelizar y el Señor sabrá cómo hacerlo. Para que una salida evangelística no sea una pérdida de tiempo, no sea hora perdida. Pues yo sé que aquí hay hermanos que tal vez han recorrido todo Puriscal, a pie, dejando volantes y todo. Hermanos, ¿ustedes han visto algún fruto de eso? Honestamente, hablemos con honestidad. ¿Ustedes han visto algún fruto de eso? ¿Cuántos de aquí se convirtieron por un volante que leyeron? Hermanos, hay que orar por una puerta abierta para predicar la palabra de Dios. Eso es lo primero que tiene que hacer la iglesia es, Señor, abre una puerta para predicar y Dios sabrá cómo lo hace, hermano. Porque si el evangelismo no es guiado por Dios, no hacemos nada. Otra promesa que Cristo hace en el verso 9 es que el Señor se compromete con esta iglesia a humillar a sus detractores. Vea lo que dice el verso 9, vamos ahí. Dice, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, si lo ponemos en un ejemplo meramente histórico, tal vez Cristo le dice esto a esta iglesia porque tal vez las sinagogas judías que habían en Sardis se burlaban de ellos, porque eran pocos y eran débiles. ¿Ustedes recuerdan cuando Nehemías empezó a levantar el muro caído? Que había un montón de enemigos ahí en Israel y cuando vieron el muro, ¿qué hicieron los enemigos? Se murieron de risa. Y uno de ellos dijo, lo que estos judíos están levantando, ese muro que están haciendo, una zorra lo va a botar. Y así hacían, se burlaban. Probablemente las sinagogas que habían en Sardis se burlaban de estos hermanos creyentes de ese tiempo. Ahora, Dios hace una promesa y dice que Él va a traer a estos que se hacen llamar, Dios la acompaña, hermanita, a estos que se hacen llamar judíos y no lo son, y los va a postrar a los pies de esta iglesia. ¿Qué significa esto entonces para nosotros? ¿Tenemos sinagogas de judíos en nuestro pueblo burlándose de nosotros? No las hay. Pero habrá personas burlándose de alguna iglesia por su debilidad. Probablemente. Miren esa iglesia, 4 gatos van. Miren esa iglesia cómo está. Qué mal. ¿Cómo le hace falta esto? ¿Cómo le hace falta lo otro? Eso ya está que se cae. Hermanos, si somos fieles, y si fuera el caso de nosotros, si somos fieles, Cristo nos hace esta promesa. Que Él va a traer a las personas que se han burlado de nosotros, y nos han murmurado y nos han criticado, las va a traer a nuestros pies. ¿Para qué? Para que nosotros les demos por la cara. No, para mostrar misericordia, hermano. Para mostrar misericordia, porque dice la palabra que si nosotros actuamos con misericordia ante nuestros enemigos, es como si les amontonáramos carbones encendidos en sus cabezas. Pero vean ustedes qué tremendo es esto, hermanos. Cuando una iglesia es fiel, no necesita defenderse. Cristo la defenderá. También el Señor promete que va a haber una protección en medio de la prueba. El Señor, alguna tribulación iba a suceder en Sardis, no sabemos cuál es, pudo haber sido un terremoto, pudo haber sido una inundación, pudo haber sido un desastre natural, una hambruna, una plaga, pero el Señor le dice a esta iglesia, a la iglesia que está en Sardis, ustedes van a ser preservados en medio de esta prueba. Ahora, como a manera de testimonio personal breve, hermanos, nosotros podemos ser testigos de la protección de Dios.
Por ejemplo, en el tiempo del COVID, ¿cuántas iglesias cerraron sus puertas? A veces como a nosotros no nos pasan cosas, pensamos que a nadie más le pasó, pero muchas iglesias en este país, ante el COVID, tuvieron que cerrar puertas. O sea, dejaron de existir porque la gente se fue. Hoy, cuando intentaron regresar, ya no pudieron operar más porque todo el mundo se fue. Entonces, podemos ver, hermanos, en este lugar la misericordia del Señor que nos sostiene, definitivamente. El Señor también le dice a esta iglesia, vengo pronto, por eso retén lo que tienes. Vea que el Señor, qué hermoso es el Señor, no nos pide más. El Señor no nos impone ninguna carga, a diferencia de las otras falsas religiones que llenan de cargas al hombre. Retén lo que tienes. ¿Y qué es lo que tenemos? Hermano, la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura. Vea, ¿qué es necesario para ser fiel a Dios? ¿Qué es necesario para ser fiel a Dios y ser bendecido por Dios mediante la fidelidad? Ay, es que yo seguro tengo que ser tan buena persona. Ay, es que yo seguro tengo que ser muy inteligente para entender la Biblia. No. ¿Qué es lo necesario? Retener lo que tenemos. Retener la palabra. Ningún cambio. Ni un poquito a la izquierda, ni un poquito a la derecha. Cristo le dice a Sardis, siga así como va. Reteniendo la palabra. Cristo no le dice a Sardis, está muy bien, pero haga más actividades. Muévase un poquito. Ajá, sí, haga algo ahí, que se note, que llame la atención. ¿Qué le dice el Señor a Sardis? Retenga lo que está haciendo. Porque hermanos, encargados, ¿cómo es que dice esta palabra en Mateo? Primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Lo que pasa es que como iglesia, como personas, buscamos primero las añadiduras y después vemos qué puede hacer el reino de Dios por nosotros. No, démosle vuelta a las cosas, hermano. Porque eso es lo único que necesitamos. También en el verso 12 el Señor promete recompensas eternas. Dice que a los que venzan, a los que continúen siendo fieles, el Señor los hará columna en el templo de Dios. ¿Qué significa eso? Estabilidad eterna. El Señor también les dará el nombre de Dios, que es pertenencia, el nombre de la Nueva Jerusalén, que es una ciudadanía eterna, y un nuevo nombre, que es una identificación plena con Cristo. ¿Qué resume todas estas cosas, hermanos? ¿Qué resume? Ahora no, estimados, estamos en la prédica. ¿Qué resume todas estas cosas, hermanos, que Cristo está diciendo aquí? Una sola cosa: comunión con Él. Comunión con Él. El que es fiel al Señor tiene una verdadera comunión con Él. Todas estas cosas, la columna, los nombres, el nombre de la ciudad, el nombre, comunión con el Señor. Gloria a Dios. Sardis, hermano, era una iglesia pequeña a los ojos de los hombres, a los ojos del mundo, pero era colosal en el cielo. Vean ustedes qué hermoso es esto. Ahora vamos a ver un contraste entre Sardis y Filadelfia. Filadelfia era una iglesia colosal, pequeña para el mundo, pero colosal en el reino de los cielos por su fidelidad. Veamos las diferencias entre Sardis. Hagamos una comparación entre Sardis y Filadelfia para que nos quede claro los dos mensajes de esta mañana. ¿Cuál era la apariencia externa de Sardis? ¿Cuál era la apariencia externa de Sardis? Dice, tienes nombre de que vives. O sea, Sardis era una iglesia atractiva a los ojos de las personas, que tenía una buena reputación, que tenía todo, ¿verdad? Exteriormente hablando. ¿Cuál era la apariencia de Filadelfia?
débiles. Una iglesia de poca fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no tenía nada atractivo. ¿Ah? No tenía nada que llamara la atención del ser humano. Pongámoslo en un contexto actual, ¿verdad? Probablemente era una iglesia con un lugar de reunión humilde, con personas tal vez poco reconocidas que iban a ese lugar, con predicadores honestos, pero tal vez el pastor, ¿verdad? Como dice la escritura, escribe al ángel, tal vez el pastor de esa iglesia no tenía nada que llamara la atención del mundo. Entonces, era catalogada como una iglesia débil. Ahora, ¿cuál era la realidad de la iglesia de Sardis? A pesar de toda esa apariencia exterior, Cristo le dice, estás muerta. ¿Mm? ¿Y cuál era la realidad de la iglesia de Filadelfia? Era fuerte, era una iglesia fiel, una iglesia grande para el Señor. ¿Qué tenía Sardis para el mundo? Fama. Tienes reputación, tienes renombre. Entonces era una iglesia aprobada, afamada por los hombres. Qué peligroso es cuando una iglesia es afamada por los hombres. Porque Filadelfia no era una iglesia afamada por los hombres, pero era una iglesia que había sacado lo más importante, que era aprobada por Cristo. ¿Verdad? Sardis no velaba, estaba confiada porque veía que todo estaba bien. Filadelfia guardaba la palabra porque el Señor le dice, retén lo que tienes, sigue así. ¿Ah? Sardis recibe advertencias muy fuertes. Si no te arrepientes, vendré como ladrón en la noche y no sabes la hora en que vendré a ti como ladrón en la noche. Es una calamidad inminente que no se esperan. En cambio, Filadelfia no tiene advertencias, sino tiene promesas hermosas del Señor, relacionadas a la comunión con Él, relacionadas a ser guardados de la prueba, relacionados a una preservación divina de parte de Cristo. Sardis estaba en un peligro de juicio inminente, mientras que Filadelfia, Cristo le dice que le va a abrir las puertas. Hermanos, ustedes entienden, ya conociendo esto, entendemos cuál o qué es lo que nos quiere decir el mensaje de estas dos iglesias. ¿Entendemos eso? Estudiando a Sardis y estudiando a Filadelfia, ¿cuál es la gran enseñanza que hay detrás de esto, amados hermanos? Que la reputación no garantiza la vida espiritual, así como la debilidad no impide la bendición espiritual. Esa es la gran enseñanza que dejan estas dos iglesias. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas para hoy? Número 1. Podemos caer en el mal de Sardis si vivimos de las apariencias. Cristianismo sin oración, sin dependencias, sin quebranto, sin santidad. No podemos caer en apariencias. Número 2. Podemos ser como Filadelfia si vivimos en la fidelidad. Hermanos, no se requiere fuerza. No, y esto es algo, hermanos, que todos los pastores, todos los líderes de las iglesias nos lo tenemos que meter en la mente. No son las cosas exteriores. Y todo el que está a cargo de una iglesia tiene que decir, no son las cosas exteriores, no son las cosas exteriores, no es lo llamativo, no son los panfletos, no es el Facebook, no son las redes sociales, no es un carro dando anuncios, no es estas cosas. No son estas cosas las que van a hacer a mi iglesia prosperar. Lo que va a hacer a mi iglesia prosperar es que sea fiel a Cristo. Y hoy vivimos en un mundo, ¿verdad? En un mundo digital, de anuncios, de propaganda. Como dicen por ahí, lo que no está en redes sociales no existe.
Y vivimos y decimos, qué tentación tomar de eso. Y hacer un buen anuncio y sacar un video y como promocionando, ¿verdad? Un restaurante, una tienda, ¿verdad? Vengan a nuestra iglesia. Vengan a nuestra iglesia. Vean que las sillas que tenemos esperando. Vengan a nuestra iglesia. Vean el montón de parqueo que tenemos para que usted no se incomode. Vengan a nuestra iglesia. Vean cómo brincan y saltan los del grupo de música y los que todo, vengan. Está esa tentación en todos los líderes de iglesias de caer en esa trampa de las apariencias, hermanos. Sin embargo, nosotros debemos de ser firmes y no ver lo que hace Sardis. ¿Usted ha escuchado ese dicho en el mundo? Echa fama, ¿cómo es? Cría fama y échate a dormir, ¿verdad? No es eso. No es eso, hermanos. Es ser fiel a Cristo. Es a pesar de nuestra debilidad, ser fiel al Señor. Aquí no dice de cuántos era el número de Sardis, ni de cuántos era el número de Filadelfia, pero por lo que dice la palabra, podemos suponer que en Sardis había muchísima gente, y en Filadelfia tal vez muy, muy pocos. Y sin embargo, bien encajado con la palabra, los últimos serán los primeros. En Sardis había mucha gente. El Señor dice, solamente unos pocos no han manchado sus ropas blancas. En cambio, los de Filadelfia, todos estaban aprobados delante del Señor. ¿Usted entiende, hermano? Cuando había algo que decía mi tío acerca del rapto, ¿verdad? Todo esto era muy válido. Él decía, ¿de qué sirve una iglesia? Que cuando venga el Señor se quede toda la iglesia. ¿Ah? Y solo se vayan unos poquitos. Mejor ser una iglesia de poquitos, pero que nos vayamos todos. Y dejando de fuera lo del rapto, ¿verdad? Es un análisis muy cierto, hermano. ¿Qué engaño más grande? Es decir, tengo 80, 100, 200 personas. Y de esas 200 o 100 personas, solamente muy pocas son fieles al Señor. ¿Qué engaño más grande, hermano? No. Número 3, Cristo pesa la realidad de la iglesia, no lo que la iglesia publicita. El Señor lo que mide es lo interior, examina el corazón. El Señor ve lo oculto y Él conoce la genuinidad de la fe. Vamos a lo mismo. Las cosas exteriores no van a hacer que nuestra fe y fidelidad al Señor se conviertan de un pronto a otro en reales. Y número 4, las puertas que Cristo abre, nadie puede cerrar. Hermanos, y yo siento que en nuestra iglesia al tiempo actual, nosotros, cada uno de nosotros debe sacar un momentico en sus oraciones y decirle al Señor, Señor, abre estas puertas en nuestra iglesia. Ábrenos estas puertas, Señor. ¿Qué pueden ser estas puertas abiertas? Ministerios que se añadan a la iglesia. Oportunidades que la iglesia tenga. Provisión, hermanos. Crecimiento espiritual. El Señor puede hacerlo. Y si el Señor le abre a nuestra iglesia una puerta de crecimiento, por más que la gente se enoje y diga, nadie la va a poder cerrar. Gloria a Dios. Teniendo claro que no es crecer por crecer, es crecer para bendición del Señor. ¿Cuál es la conclusión de esto ya? Ahora sí, para concluir. El mensaje a Sardis y a Filadelfia es una bifurcación entre dos opciones. Son dos caminos que tenemos que escoger como iglesia. ¿Queremos ser una iglesia con fama o queremos ser una iglesia con fidelidad?
Pastor, no se pueden las dos cosas. Porque Cristo no tiene comunión con los demonios. Y lo santo no tiene comunión con lo impuro, hermano, con lo profano. Una iglesia que es famosa y aprobada por el mundo, jamás va a ser aprobada por Cristo. Porque para que una iglesia sea aprobada y afamada por el mundo, tiene que torcer mucho el evangelio. A los suyos vino y los suyos no le quisieron, dijo la palabra. Tengamos mucho cuidado con eso. ¿Queremos ser una iglesia con fama o una iglesia con fidelidad? Por supuesto, por supuesto. ¿Queremos ser una iglesia con apariencia o queremos ser una iglesia con vida verdadera? ¿Queremos tener una reputación entre los hombres? ¿Queremos ser aprobados por Cristo? Hermano, usted ha dicho las respuestas correctas. Esto es lo único que importa, que Cristo nos haya aprobado. Después, todo lo demás es increíblemente secundario. Si hay tantos, si hay pocos, si hay muchos, si no se hizo esto, si es aprobada por Cristo, hermanos, todo va a estar bien. Cristo llama a una iglesia muerta a despertar. Y Cristo llama, el mismo Cristo llama a una iglesia fiel a continuar siendo perseverante. Hermanos, que Él nos halle hoy, que Él nos halle cuando el Señor haga este examen en nosotros, que Él nos halle como Filadelfia, tal vez siendo pocos, tal vez no teniendo mucho, tal vez siendo débiles, pero profundamente fieles y entregados al Señor. No grandes ante los hombres, porque los hombres no nos van a salvar, sino grandes ante Dios. Oramos, hermanos. Pongámonos de pie para terminar. Señor, te queremos dar gracias por la conclusión de estos 2 estudios. Señor, queremos pedirte que tu gran misericordia y favor para con nosotros podamos ser encontrados como la iglesia de Filadelfia, Señor. Que nuestros números y nuestros recursos no sean muchos, Señor, pero que sea una iglesia fiel a ti. Señor, hoy oramos por nuestra iglesia local, Señor. Señor, tú has puesto aquí a las personas que tienen que estar y que son de bendición, y tú añadirás a los que tengas por añadir, Señor, cuando así lo quiera tu voluntad. Pero oramos, Señor, por puertas abiertas para esta iglesia. Oramos por puertas abiertas, Señor. Tú nos des esas oportunidades encausadas, guiadas por el Espíritu Santo para que tu evangelio avance, Señor. Padre amado, lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, y antes de eso, que podamos ser encontrados una iglesia fiel a ti. No importa, Señor, cuántas personas haya en este lugar, no importa cuántas carencias tengamos, pero que seamos una iglesia encontrada y aprobada por ti. Señor, no sabemos si los que vamos a estar aquí vamos a estar hasta que tú regreses. Tú puedes regresar mañana, Señor. Pero que esta membresía de esta iglesia sea encontrada aprobada por ti, Señor. En todo lo demás, oh Dios, tú tienes el control. Y tú sabrás cuándo hacer las cosas, Señor. Permítenos ser fieles y perseverantes. Señor, y también oramos para que la trampa de las apariencias, Señor, nunca nos engañe a nosotros. Y oramos por todas estas iglesias, Señor, para que puedan despertar de su letargo espiritual y arrepentirse y volverse a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, ponemos en tus poderosas manos esta semana. Guárdanos cada día esta semana. Provéenos de lo necesario, Señor. Ayúdanos, Señor, en todos nuestros planes y proyectos, siempre poniendo todo bajo tu santo permiso, Señor. Hermano, levante su mano. Jehová te guarde, Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Hermano, queda despedido con la bendición del Señor. Recuerde despedirse de los hermanos